Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su amiga y confidente, la que siempre les trae los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para un nuevo bombazo, porque hoy tenemos dinamita pura. Prepárense porque la información que les traigo hoy es explosiva. Literalmente. Ya saben que soy una apasionada de las novelas turcas, una verdadera fangirl de corazón. Me encantan las historias, los dramas, los romances, los personajes y por supuesto todo lo que rodea a sus estrellas. Y si hay dos nombres que hacen temblar el mundo, que encienden pasiones y que despiertan sueños, son, sin duda, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Quién no los ama? ¿Quién no ha suspirado con sus romances en pantalla? Son simplemente increíbles. Su química es legendaria, sus interpretaciones impecables y su carisma irresistible. Pues bien, hoy, mis amores, les traigo un chisme de aquellos. Un rumor que los va a dejar con la boca abierta, los ojos como platos y el corazón latiendo a 1000 por hora. Agárrense fuerte porque esto no es cualquier cosa, Demet Özdemir y Can Yaman juntos, pero no revueltos. Uy, qué intriga. ¿Verdad que sí? Vamos por partes porque la historia tiene miga y mucha. Como ya saben, ambos actores han alcanzado una fama mundial sin precedentes. Han conquistado corazones en Turquía, en Europa, en América Latina, en todo el mundo. Gran parte de ese éxito se debe a su trabajo en las novelas turcas, que han roto récords de audiencia y se han convertido en auténticos fenómenos televisivos. Y por supuesto, el público se ha enamorado de sus personajes y de sus historias de amor. Para el caso de Demet, su consagración llegó con Erkencikus, Pájaro Soñador, una novela que nos cautivó con su encanto, su humor y, por supuesto, la chispa innegable entre Demet y su coprotagonista Can Divit. La historia de Sanem y Can, con sus enredos, sus malentendidos, sus risas y sus lágrimas, nos tuvo pegados a la pantalla, suspirando por un amor de cuento de hadas. Y hablando de Can Yaman, ¿quién puede olvidar sus papeles en Dolunay, Luna Llena, y By Jail, Mr. Round? En Dolunay, Can nos regaló una interpretación memorable como Ferit Aslan, un hombre de negocios frío y distante que poco a poco se deja conquistar por el amor. Y en By Jail, Can nos demostró su versatilidad al interpretar a Ozgur Atasoy, un soltero empedernido que inesperadamente encuentra el amor. Pero volviendo a lo nuestro, ¿qué tienen que ver Demet Özdemir y Can Yaman juntos, además de haber triunfado en el mundo de las telenovelas y haber sido el sueño de muchos chippers? La respuesta, mis amores, es el italiano. Así es. Y aquí viene el bombazo que los dejará sin aliento a ambos. En diferentes momentos han estado estudiando italiano. Sí, como lo oyen. Italiano. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Será que se preparan para un nuevo proyecto juntos? ¿Acaso están planeando conquistar Italia y el mundo del cine italiano? ¿O quizás solo les gusta la pasta, el gelato y el buen vino? Vamos a investigar porque la intriga es la salsa de la vida. Demet Özdemir, el encanto turco con sabor a Italia. Empecemos con Demet. Nuestra querida Demet, conocida por su sonrisa contagiosa, su personalidad vibrante, su talento innegable y su estilo impecable, siempre ha sido una persona muy curiosa, inquieta y abierta a nuevas experiencias. Es una mujer que no teme explorar nuevos horizontes, que le gusta aprender, crecer y superarse a sí misma. Y parece que el italiano se ha colado en su vida de una manera muy especial. A través de las redes sociales, especialmente Instagram, donde es muy activa, hemos podido ver fotos y vídeos de Demet en Italia, disfrutando de la cultura, la gastronomía, los paisajes de ensueño, y por supuesto practicando el idioma. Es que Demet es de esas actrices que se entregan por completo a sus proyectos y a sus pasiones. Claro, las fotos en Venecia con sus canales y sus góndolas son pura postal. Las fotos en Roma con el Coliseo de fondo son un clásico. Las fotos en la Toscana, con sus viñedos y sus colinas, son pura magia. Son puro cliché, sí, pero me encantan. Me dan envidia, ¿qué quieren que les diga? Me encantaría estar ahí. Pero no solo ha visitado Italia por placer. Aunque, claro, ¿quién no querría ir a Italia por placer? Es un paraíso. La comida, la moda, la historia, el arte, todo es espectacular.
Pero volviendo a lo nuestro, se sabe, y esto es muy importante, que Demet ha estado tomando clases de italiano, en algunos casos presenciales, con profesores particulares y en otros a distancia, a través de plataformas online. Una genia. Es una mujer muy ocupada, con muchos compromisos laborales, y aún así encuentra tiempo para estudiar un idioma. Eso es dedicación. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones que la han llevado a estudiar italiano? Bueno, las razones pueden ser varias, y todas ellas son válidas. Primero, y es lo más obvio, para poder comunicarse mejor cuando viaja a Italia, para poder entender mejor a sus fans italianos, para poder disfrutar al máximo de su estancia en el país, para poder pedir una pizza sin problemas, para poder regatear en los mercados, y así un sinfín de cosas. La comunicación es fundamental, y Demet lo sabe. Segundo, y esto es muy interesante, para explorar nuevas oportunidades laborales en Italia. Y aquí es donde la especulación empieza a tomar vuelo. ¿Se imaginan a Demet protagonizando una película o una serie italiana? Yo sí. Y me encantaría. Sería fantástico verla en un proyecto internacional, mostrando su talento a un público más amplio. Sería una gran noticia para sus fans. Tercero, y esto es muy personal, por puro placer. A Demet le gusta aprender cosas nuevas, le gusta desafiarse a sí misma, le gusta enriquecer su mente y su espíritu. Aprender italiano con su melodía, su ritmo, su encanto, debe ser una experiencia muy gratificante. Es una forma de conectar con otra cultura, de ampliar sus horizontes, de abrirse a nuevas perspectivas. Y por último, pero no menos importante, porque el italiano es un idioma muy atractivo, muy romántico y muy útil. Es el idioma de la moda, del diseño, del arte, de la gastronomía. Es el idioma de la dolce vita. Asterisco asterisco Can Yaman, el ídolo turco que conquistó Italia asterisco asterisco. Ahora hablemos de Can Yaman. Ay, Can. Con ese físico escultural, esa mirada penetrante, esa sonrisa cautivadora, es imposible no suspirar. Can, como sabemos, es un hombre muy ambicioso, un profesional de excelencia, que siempre está buscando nuevos retos, que no se conforma con la fama, que quiere ir más allá, que quiere crecer, evolucionar y demostrar su talento al mundo. Y al igual que Demet, ha demostrado un gran interés por Italia, un país que lo ha recibido con los brazos abiertos. Su fama en Italia es inmensa, es un ídolo de masas. Lo adoran, lo idolatran, lo siguen a todas partes. Y él lo sabe. Es consciente del cariño que le profesan sus fans italianos, y lo agradece profundamente. De hecho, Can ha vivido en Italia durante un tiempo, se ha empapado de la cultura italiana, ha hecho amigos, ha aprendido a disfrutar de la vida italiana, y ha participado en varios proyectos allí. Ha aprovechado al máximo la oportunidad que le brindó Italia. Y adivinen qué. También ha estado estudiando italiano. ¡Sorpresa! No me digan que no lo veían venir. Can, al igual que Demet, ha invertido tiempo y esfuerzo en aprender el idioma de Dante. Eso demuestra su profesionalismo y su dedicación. Hemos visto a Can en entrevistas, en eventos, en programas de televisión, hablando en italiano, aunque todavía con un poco de acento, pero con una fluidez admirable. Ha mejorado muchísimo desde que empezó a estudiar. Se nota su esfuerzo, su empeño, su pasión por aprender. Ha hecho anuncios publicitarios en italiano, ha participado en series italianas, y hasta ha protagonizado una serie de televisión llamada Viola come il mare. Increíble. Un proyecto en el que demostró su talento actoral, su capacidad de adaptarse a un nuevo idioma y a una nueva cultura, y su carisma arrollador. Fue un éxito rotundo. Y todo esto, mis amores, es gracias a su esfuerzo, a su disciplina, a su dedicación por aprender el idioma, por integrarse en la sociedad italiana, por conquistar el corazón de los italianos. Can es un ejemplo de superación, de perseverancia y de éxito. Asterisco asterisco la conexión italiana, coincidencia o destino, asterisco asterisco. Así que sí, ambos, Demet y Can, han estado involucrados con el italiano. Ambos han demostrado un interés genuino por el idioma, por la cultura italiana, por el país en sí. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿coincidencia? ¿Simple casualidad? ¿O hay algo más detrás? Quizás, o quizás no. El mundo de las telenovelas es un mundo misterioso, lleno de secretos, de rumores, de intrigas, de especulaciones. Y claro, cuando dos estrellas tan grandes como Demet y Can,
que además tienen una legión de fans que sueñan con verlos juntos, están involucrados en el mismo idioma, la imaginación vuela. Las redes sociales arden, los foros se llenan de comentarios, los asteriscos chippers asterisco se vuelven locos. Todo el mundo empieza a especular, a fantasear, a soñar con la posibilidad de que Demet y Can trabajen juntos en un proyecto en Italia. Se imaginan una película juntos, rodada en Italia, con paisajes de ensueño, con una historia de amor apasionada, con diálogos en italiano y en turco, con la química innegable de Demet y Can. Sería un éxito asegurado. Rompería récords de taquilla. Sería el sueño de todos los fans. O una serie con ese aire romántico que tanto nos gusta, con esa mezcla de drama y comedia, con esos personajes entrañables, con esa ambientación italiana que nos transporta a otro mundo. Sería un fenómeno mundial. Todos la verían, todos hablarían de ella. Y aunque por ahora no hay nada confirmado, aunque no hay ningún anuncio oficial, la posibilidad está ahí. La semilla está plantada. Y eso es lo que nos mantiene con la esperanza, con la emoción a flor de piel, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero más allá de las posibles especulaciones, más allá de los rumores y de las fantasías, lo importante es destacar el esfuerzo y la dedicación de Demet y Can por aprender italiano. Es admirable, verdaderamente admirable, que dos personas tan ocupadas, con agendas tan apretadas, con tantos compromisos laborales, con tanta fama, se tomen el tiempo para estudiar un nuevo idioma, para invertir en su crecimiento personal y profesional. Eso demuestra su pasión por el arte, su interés por otras culturas, su deseo de conectar con el mundo, su ambición de superarse a sí mismos y su compromiso con sus fans. Es un ejemplo para todos nosotros. Nos demuestra que con esfuerzo, con perseverancia, con disciplina y con pasión, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Nos demuestra que los sueños se pueden hacer realidad, que los límites solo existen en nuestra mente, que la vida es una aventura, que hay que aprovechar cada oportunidad, que hay que vivirla al máximo, que hay que aprender, crecer y disfrutar. Asterisco asterisco, ¿qué nos depara el futuro? Las posibles opciones asterisco asterisco. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué está pasando con Demet y Can y el italiano? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué nos depara el futuro? Pues bien, la respuesta por ahora es incierta. No tenemos la bola de cristal, no podemos predecir el futuro. Pero lo que sí sabemos es que ambos han estado estudiando italiano, ambos tienen una conexión con Italia, ambos son dos de los actores más queridos y exitosos del mundo, y ambos tienen una legión de fans que los adoran y que los siguen a todas partes. La combinación perfecta para un proyecto de ensueño. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde la imaginación vuela y las posibilidades se multiplican. Asterisco asterisco asterisco, una película romántica asterisco asterisco sería el escenario ideal para verlos juntos. Una historia de amor apasionada, con diálogos en italiano y turco, con paisajes de ensueño, con la química innegable de Demet y Can. Un éxito asegurado. Asterisco asterisco asterisco, una serie de televisión asterisco asterisco con ese aire romántico que tanto nos gusta, con esa mezcla de drama y comedia, con esos personajes entrañables, con esa ambientación italiana que nos transporta a otro mundo. Un fenómeno mundial. Asterisco asterisco asterisco, un cameo en una serie italiana asterisco asterisco, quizás aparezcan en un capítulo de una serie italiana, como invitados especiales. Sería una sorpresa muy agradable. Asterisco asterisco asterisco, una campaña publicitaria asterisco asterisco, podrían protagonizar una campaña publicitaria para una marca italiana. Sería una gran oportunidad para mostrar su imagen y su talento. Asterisco asterisco asterisco, un proyecto secreto asterisco asterisco, quizás estén trabajando en un proyecto secreto, que todavía no han anunciado, pero que nos sorprenderá a todos. ¿Quién sabe? O quizás simplemente son dos personas que aman viajar, aprender nuevos idiomas y explorar nuevas culturas. Quizás simplemente están aprovechando la vida al máximo, disfrutando de cada momento, aprendiendo, creciendo y conectando con el mundo. Asterisco asterisco, la importancia de la lengua italiana en el mundo actual asterisco asterisco. Es importante destacar que el estudio del italiano, más allá de las posibles especulaciones sobre proyectos futuros, es una inversión inteligente y valiosa. El italiano es un idioma con una gran relevancia cultural, histórica y económica. Asterisco asterisco asterisco, cultura e historia asterisco asterisco, Italia es cuna del Renacimiento, un periodo crucial en la historia del arte, la literatura y la ciencia.
El italiano es el idioma de Dante, Petrarca, Boccaccio, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael. Aprender italiano nos permite acceder directamente a las obras de estos grandes maestros, a la riqueza de su legado, a la belleza de su arte. Moda y diseño Italia es un referente mundial en el mundo de la moda, el diseño, la arquitectura y el estilo de vida. Marcas como Gucci, Prada, Armani y Versace son sinónimo de elegancia, sofisticación y creatividad. Dominar el italiano es fundamental para entender y participar en este universo. Gastronomía La cocina italiana es una de las más apreciadas del mundo. La pizza, la pasta, el gelato, son iconos gastronómicos que han conquistado paladares en todos los rincones del planeta. Aprender italiano nos permite apreciar la riqueza de la cocina italiana, descubrir sus secretos, disfrutar de sus sabores auténticos. Música y ópera Italia es cuna de la ópera y de la música clásica. Mozart, Verdi y Puccini son algunos de los compositores más importantes de la historia. El italiano es el idioma de la ópera, y aprenderlo nos permite disfrutar plenamente de este arte sublime. Turismo Italia es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Roma, Florencia, Venecia, Milán, son ciudades que atraen a millones de turistas cada año. Hablar italiano facilita la comunicación, la inmersión en la cultura local, la experiencia de viaje. Economía Italia es una potencia económica, con un importante tejido industrial y comercial. El italiano es un idioma importante en el mundo de los negocios, especialmente en sectores como la moda, el diseño, la alimentación, la maquinaria, el turismo. El impacto de las redes sociales y la comunidad fan Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de esta noticia y en la creación de expectativas en torno a The Met y Cannes. Los fans a través de Instagram, Twitter, Facebook y TikTok han expresado su emoción, su entusiasmo y su deseo de ver a sus ídolos juntos. Creación de Los fans han creado específicos para promover la idea de un proyecto conjunto como Almohadilla The Met Cannes en Italia, Almohadilla Cannes The Met Progetto Italiano, Almohadilla The Met and Cannes Italian Dream. Edición de vídeos y fotos Los fans han creado vídeos y fotos editados, imaginando cómo sería The Met y Cannes juntos en Italia, en diferentes situaciones, en escenarios románticos. Creación de fanfics Los fans han escrito fanfics, historias cortas, donde imaginan un encuentro entre The Met y Cannes en Italia, una historia de amor, una aventura. Recopilación de información Los fans han recopilado información sobre las clases de italiano de The Met y Cannes, sobre sus viajes a Italia, sobre sus entrevistas. Movilización en redes sociales Los fans se han movilizado en redes sociales para pedir, a través de mensajes a productores, directores, guionistas, que se haga realidad el sueño de ver a The Met y Cannes juntos en un proyecto en Italia. La comunidad fan es un motor de creatividad, de entusiasmo, de apoyo incondicional. Los fans son los que mantienen viva la llama, los que impulsan los sueños, los que hacen posible lo imposible. Conclusión, a esperar con el corazón, Así que mis queridos seguidores, manténganse atentos, con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo a 1000 por hora, porque no sabemos qué sorpresas nos deparará el futuro. La posibilidad de ver a The Met y Cannes llaman juntos en un proyecto en Italia está ahí, latente, esperando el momento oportuno para materializarse. Crucemos los dedos, sigamos soñando, sigamos apoyando a nuestros ídolos, sigamos disfrutando de su talento, de su carisma, de su encanto. El mundo del espectáculo es impredecible, pero también es mágico. Y a veces los sueños se hacen realidad. Y antes de terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado el chisme, que se hayan divertido, que se hayan emocionado tanto como yo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo incondicional, por su entusiasmo, por su pasión por las novelas turcas y por sus estrellas. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, y dejarme en los comentarios qué les pareció este bombazo. ¿Creen que The Met y Cannes trabajarán juntos en Italia? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Cuál es su sueño? Me encantaría leer sus opiniones, sus fantasías, sus expectativas.
Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de comentar todo lo que se les ocurra. Su apoyo es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de cariño, de energía y de esperanza. Y recuerden, la vida es una novela, y nosotros somos los protagonistas. Chao, chao.